Buenas noches, amadas hermanas. Vamos a estar meditando en las últimas 4 sesiones que hemos tenido de nuestro libro Digno, de la autora Wendy Bello. Por tanto, vamos a orar y vamos a ver qué nos invita ella a que estudiemos esta semana. Padre mío, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia y especialmente porque has sido tan tierno con nosotros. Esta mañana recordábamos en la predicación sobre la palabra tierno y sin lugar a dudas que tú eres tierno, tierno con nosotros. Quisiste ser tierno con tu pueblo de Israel y ellos simplemente no quisieron estar bajo tus alas cobijados. Pero te rogamos que nosotras podamos andar bajo tus alas cobijadas a la sombra del Altísimo. Te damos gracias por este estudio y encomendamos nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los últimos capítulos o las últimas semanas, la primera semana estuvimos viendo el Dios soberano. Y el Salmo 103, 19, el Salmo 103 es el que estamos estudiando. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. En el día segundo fue como la segunda parte de este mismo versículo. En la semana número 3 estuvimos viendo el Dios creador, el mundo espiritual, y los versículos son el 20 y el 21 del Salmo 103. Bendiga al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Y por último, la semana pasada estuvimos viendo del Salmo 103, el versículo 22, la parte A. Bendiga al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Les recuerdo que la autora utiliza una traducción diferente a la que nosotros normalmente leemos de la Reina Valera. Pero vayamos al estudio. Y ella en esta sección hace una oración por nosotras, así es que la voy a leer. Dice: mi oración es que hasta aquí hayas podido crecer en tu comprensión de quién es nuestro Dios. En lo personal puedo decirte que mientras más conozco del carácter de Dios, mayor es mi asombro de que Él haya decidido revelarse a nosotras pecadoras. Al mismo tiempo, mayor es también mi confianza y fe en quién es y en su palabra. Y con el conocimiento también crece el amor hacia Él, que nos amó primero. Y nos invita a desarrollar unas preguntas. Dice: ¿qué significa que Dios es soberano? Y lo tomé directamente del libro que dice: ejercicio de Dios de poder sobre su creación. O sea que Dios manda sobre su creación. Por ejemplo, está el proverbio 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea, no solamente la creación, también al hombre, que también es su creación. Él es el que domina todo. Luego nos invita a que veamos en la Confesión de Fe de Westminster que dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Y ella dio una explicación sobre, en uno de los capítulos, a qué doctrina se refiere. Esta doctrina se llama la doctrina de la providencia de Dios. Ella nos aclaró que en la palabra de Dios no existe la palabra providencia de Dios, pero que el sentido de esta palabra provisión se puede ver claramente en la palabra a través de diferentes versículos. Como por ejemplo en el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuán maravilloso es saber que Él está pendiente de todo
en detalle. Él no tiene nada a la suerte, que hay veces uno dice, uy, eso fue por suerte, o esto lo hice que eso me salió en el último momento. No, él todo lo tiene planeado. Luego nos dice que nos enseñan el Salmo 48, el 4.1 y Primera de Pedro 5.1.7 con relación a la providencia de Dios. El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese salmo me gusta mucho porque lo aprendí hace mucho tiempo, cuando estaba nueva en el Evangelio. Y aquí claramente lo que quiere mostrar el Señor es que Él está al tanto de todo lo que nos pasa en la vida, nuestro tiempo, nuestras luchas, nuestros momentos hasta en el dormir, todo, 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 esos respiros que tenemos en la noche, todo, Él está al tanto de nosotros. Dice la palabra que Él tiene contados nuestros días, contados. Bueno, precioso Señor. ¿Cómo el conocimiento de la sabiduría de Dios y su providencia impactan tu vida cotidiana? ¿Puedes dar un ejemplo específico de lo que haya sucedido esta semana? Entonces, meditaba en todo lo que sucedió con lo de la remodelación de nuestro pequeño... eran nuestros 2 salones de estudio para convertirlos en una pequeña capilla. La situación fue la siguiente y yo sé que eso fue solo Dios. Nosotros no nos podíamos imaginar. Estábamos en la reunión en la iglesia con el pastor Jack y entonces él dijo, he pensado algo sobre los 2 salones que ustedes tienen. ¿Qué tal si tuviéramos una pequeña capilla? Héctor y yo nos codeamos porque nosotros ese día íbamos a presentarle al pastor la solicitud de que nos permitiera convertir esos 2 salones en un sitio fijo para nosotros. No especificamos que fuera una capilla, pero que fuera el sitio para el servicio. ¿Cómo, si nosotros ni siquiera hablamos claramente el inglés, y el Señor pone en el corazón del pastor Jack y ha puesto nuestra inquietud, y nosotros no tuvimos que ir a pedirle el favor, sino que Él nos lo presentó para que nosotros supuestamente estuviéramos de acuerdo? Eso solo lo hace el Señor, ¿sí? Esa es la providencia de Dios, esa es la forma como Él actúa y uno no se puede imaginar eso. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de Josafat y que pues él tenía temor de ir a pelear contra 3 ejércitos y entonces el Señor le dice, después de que se postran se postran a orarle al Señor, y aparte de eso a que es toda la nación orando, entonces les dice que no se preocupen porque esa batalla va a ser ganada por Dios y ni siquiera tienen que pelear, sino que los enemigos entre ellos mismos se matan. Bueno, nosotros estábamos también temerosos de presentar nuestra propuesta y sin embargo el Señor nos mandó al pastor a decirnos a nosotros que Él había estado pensando en eso. O sea, hace unas cosas tan increíbles el Señor que uno dice, pero ¿cómo? Entonces, pues es una dicha que en esta ocasión el Señor hizo esto, que es maravilloso y estamos contentísimos con lo que el Señor tiene más adelante con referencia a este sitio que estamos adecuando. Antes del estudio, ¿qué ideas tenías acerca de Los Ángeles? ¿Sí?
Sí había, obviamente había leído varios pasajes en la Biblia, eh, pero no me ha detenido a leer sobre la doctrina de los ángeles. Así es que esta, mm, este, un versículo de la palabra, una porción de un versículo, nos lleva a que cada una de nosotras estudiemos sobre, bueno, ¿y los ángeles qué? ¿Quiénes son, cómo actúan, etcétera, etcétera? Y fue muy linda esa clase. Por tanto, es un tema que para mí fue de bendición, ha sido de bendición. Y le doy gracias a Dios porque conozco un poquitico más de su preciosa creación, los ángeles. Em, yo te invito a que termines de deleitarte en estas páginas que tenemos aquí adelante y simplemente voy a, em, voy a leer el Salmo, em, la última porción del Salmo, ¿sí? Que la última porción que estamos estudiando va desde el versículo 19 hasta el 22. Esos los hemos estudiado en las últimas semanas. Como sabemos, ya los versículos los hemos terminado. Sin embargo, vamos a hacer algo para la siguiente semana. Ya les cuento. Por lo pronto vamos a leer este precioso salmo, las porciones de la última sección del Salmo 103. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Y sin lugar a dudas, doy gracias al Señor porque hemos podido bendecir a Jehová estudiando este salmo. Pero la semana que sigue es en donde está la sección final de este libro. Y cuando empecé a leerlo, me sorprendió que cita que en la semana 1 aprendimos un poco sobre cómo leer la poesía bíblica en su contexto literario. Nosotras no hicimos la primera sección, que son 5 semanas, de este libro. Por tanto, dado que tenemos que haberlo hecho para poder estar en la última semana, entonces las invito a que comiencen su libro en la otra, no este miércoles, sino para el miércoles siguiente. Vamos a comenzar en la página número 13, la semana 1 de ese tema, tipos de literatura bíblica. Ese que luego de que hemos estudiado el Salmo, nos vamos a dar cuenta de por qué la autora nos explicaba todo esto y quería que fuera como un preámbulo del estudio. Sin embargo, nunca es tarde, lo podemos estudiar ahora y luego disfrutar el último capítulo, los últimos capítulos de nuestro estudio del Salmo 103. Es una bendición poder cada semana meditar en su palabra y especialmente deleitarnos en este conocimiento profundo de los atributos de Dios. Le doy gracias a Dios y le ruego que puedas tomar tiempo para terminar tu estudio y vernos el miércoles en el salón número 4. Bueno, voy a orar. Señor, te doy gracias por este momento. Encomiendo a ti, a mis hermanas, para que ellas, mi Señor, mediten en tu palabra y para que ellas recuerden de estar estudiando este salmo para completar, de memorizarlo, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.